Semre Arda rompió el silencio que había mantenido durante meses. Frente a las cámaras, la actriz se mostró visiblemente emocionada y con la voz temblorosa, confesando que aún carga con el peso de su relación pasada con Gökberk Yildirim. La revelación tomó por sorpresa a todos los presentes, quienes no esperaban palabras tan profundas ni un tono tan sincero. Semre habló de amor, de culpa y de las heridas que, según ella, nunca terminan de cerrar. Su confesión se extendió por minutos, pero cada frase quedó grabada en la memoria del público. Fue un momento televisivo que nadie olvidará fácilmente. Durante la entrevista, Semre explicó que su historia con Gökberk estuvo llena de luces y sombras. Aseguró que, aunque vivieron momentos felices, también hubo silencios que dolieron más que las discusiones. Con lágrimas en los ojos, admitió que no siempre fue justa con él y que a veces el orgullo pesó más que el cariño. Dijo que si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Los periodistas quedaron impactados por la honestidad de sus palabras. La sinceridad de Semre traspasó la pantalla y tocó el corazón de miles de espectadores. El nombre de Gökberk Yildirim no tardó en convertirse en tenencia. Mientras Semre hablaba, las redes sociales se inundaron de mensajes que mezclaban sorpresa, nostalgia y apoyo. Algunos seguidores recordaron los tiempos en que ambos formaban una de las parejas más queridas del espectáculo. Otros, en cambio, lamentaron que una relación tan intensa terminara con tanto dolor. Lo cierto es que la confesión de Semre reabrió viejas heridas y encendió un debate público sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Las palabras más fuertes llegaron cuando la actriz admitió que aún no ha logrado perdonarse. A veces me despierto en la noche y pienso en lo que pude haber hecho diferente, dijo con voz entrecortada. Esa frase resonó en todo el país como un eco imposible de ignorar. Los seguidores de Gökberk también reaccionaron, pidiendo respeto hacia ambos y recordando que el pasado no se puede reescribir. Sin embargo, el tema ya estaba sobre la mesa y nadie parecía dispuesto a dejarlo pasar. Semre Arda no negó que su relación con Gökberk Yildirim fue intensa y compleja. Y compleja, confesó que el amor entre ellos fue real, pero que la presión mediática y los malentendidos terminaron por desgastarlos. Afirmó que, aunque intentaron mantener su vínculo lejos del ojo público, las cámaras siempre los alcanzaban. No todo lo que se ve es la verdad, dijo en un tono que dejaba claro cuánto había sufrido. Las lágrimas en su rostro lo dijeron todo sin necesidad de más palabras. La reacción de Gökberk no tardó en llegar. Aunque evitó hablar directamente del tema, publicó un breve mensaje en sus redes sociales. Algunas verdades solo se comprenden con el tiempo. Sus seguidores interpretaron esas palabras como una respuesta velada a la confesión de Semre. Los medios no tardaron en vincular ambos mensajes, alimentando la curiosidad del público. Nadie sabe si fue casualidad o una respuesta emocional perfectamente calculada. Los medios de comunicación dedicaron horas a analizar cada palabra de Semre. Los expertos en lenguaje corporal coincidieron en que su arrepentimiento era genuino. Su mirada, su respiración entrecortada y los silencios prolongados hablaban más que las frases ensayadas de otras entrevistas. Fue, sin duda, una de las declaraciones más humanas y transparentes de los últimos años.
Los programas de televisión repitieron una y otra vez los fragmentos más emotivos de la conversación. La confesión también generó una ola de apoyo entre los compañeros de profesión de Semre. Muchos actores y actrices le enviaron mensajes de aliento, destacando su valentía por hablar desde el corazón. Algunos incluso mencionaron que pocas personas en el mundo del espectáculo se atreven a mostrar tanta vulnerabilidad. En un entorno donde la imagen lo es todo, la honestidad de Semre se sintió como un soplo de aire fresco. Su testimonio se convirtió en un ejemplo de madurez emocional. Sin embargo, no todos reaccionaron con empatía. Hubo quienes la acusaron de reabrir una herida ya cerrada y de buscar atención mediática. Los críticos más duros sostuvieron que su momento de sinceridad coincidió estratégicamente con el estreno de un nuevo proyecto. Pese a las especulaciones, la actriz se mantuvo en silencio, sin desmentir ni confirmar nada. Su decisión de no responder aumentó aún más la intriga. El misterio sigue vivo, y eso mantiene al público pendiente. Los fanáticos más fieles de la pareja recordaron las palabras que Gökberg pronunció años atrás. El amor verdadero no siempre termina con un adiós. Esa frase recobró sentido tras la entrevista, pues muchos creen que entre ambos todavía queda un lazo invisible. Las redes se llenaron de teorías sobre un posible reencuentro. Las imágenes antiguas de la pareja volvieron a circular como si el tiempo no hubiera pasado. La nostalgia se apoderó del público. Aunque el paso del tiempo ha separado sus caminos, Semre y Gökberg parecen seguir conectados por algo más que recuerdo. La intensidad de sus emociones, aún después de tanto, demuestra que la historia no fue una simple aventura. Fue una experiencia que marcó a ambos profundamente. Ambos profundamente. Hay personas que nunca se olvidan, aunque no estén presentes, dijo Semre al final de la entrevista, dejando una sensación de melancolía entre los espectadores. Desde entonces, el video de su confesión se ha vuelto viral. En menos de 24 horas, alcanzó millones de reproducciones y fue traducido a varios idiomas. La sinceridad de la actriz ha cruzado fronteras, generando empatía en diferentes partes del mundo. Su historia demuestra que el amor, con todas sus luces y sombras, sigue siendo un tema universal. La gente se vio reflejada en sus palabras. Hoy, Semre Arda se muestra más serena, aunque sus ojos todavía guardan rastros de tristeza. En sus redes, publica frases inspiradoras sobre el perdón y la superación. Muchos interpretan estos mensajes como una señal de que está lista para cerrar el ciclo. Otros, en cambio, creen que aún espera una reconciliación con Gökberg Yildirim. Sea cual sea la verdad, su historia sigue conmoviendo a todos. Lo cierto es que su confesión marcó un antes y un después en su carrera. Semre ha demostrado que no teme mostrarse humana, incluso frente al escrutinio público. En un mundo donde las apariencias dominan, ella eligió la autenticidad, y esa decisión, aunque arriesgada, le ha devuelto el cariño del público. La actriz parece más libre, más consciente, más real. Los rumores sobre un posible encuentro entre ambos no cesan. Algunos aseguran que Gökberg y Semre han retomado el contacto en privado. Ninguno ha confirmado la información, pero el silencio habla por sí mismo. Lo que comenzó como una confesión terminó convirtiéndose en el fenómeno emocional del año. Una historia que combina amor, arrepentimiento y esperanza. Al final, la confesión de Semre Arda no fue solo una declaración sobre el pasado.
Fue una lección sobre el valor de aceptar los errores y seguir adelante. En sus palabras, el público encontró consuelo, verdad y un reflejo de sus propias heridas. Su historia, lejos de ser un escándalo, se transformó en un testimonio de crecimiento personal. Y eso, sin duda, explica por qué todo el mundo sigue hablando de ella.